MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Pero China no dijo muchas cosas que sabía. Y si China quizá hubiese sido más transparente, hoy el problema quizá sería muchísimo menor. Ezra Shabot, qué gusto escucharte. Buen día. Hola, buenos días, Luis. El tema de China es un tema bastante complicado en este momento. China es quizá hoy quien ya está casi con un pie fuera de lo que podríamos llamar esta crisis sanitaria. China, los últimos datos que tenemos de ellos con respecto a la economía, es una economía que comienza a salir. Su índice manufacturero está ya a nivel de enero, habría caído fuertemente en enero, pero ya para marzo, fines de marzo, estaría repuntando. Sería quizá de los pocos países que habría pues caído fuertemente y se habría recuperado rápidamente, pero pues quizás sería uno de los pocos que lo va a lograr. El día de ayer, además, el New York Times publica esta información en donde agentes de inteligencia norteamericanos filtran esta información bastante delicada, en donde China habría ocultado directamente la información con respecto específicamente al coronavirus, al tema de los infectados, al tema de el número de infectados y cómo esto estaría saliéndose de las manos. El hecho de que la propia inteligencia norteamericana, cuando empieza la discusión con respecto a que si Trump actuó a tiempo o no, o si se trató de una simplificación por parte de Trump con respecto a lo que ahí estaba sucediendo, lo que ahora empieza a aparecer, o por lo menos estos personajes de inteligencia norteamericana, que por supuesto no dan su nombre, pero que aparecen como factibles, como personas serias, que el New York Times reporta, dicen que tenían información que no era la correcta de lo que sería este mundo tan difícil de entender que es el de los datos o lo que sucede allá en China, y que allá en ese país lo que habrían hecho era minimizar, cerrar realmente todos los canales de información para finalmente minimizar el asunto y tratarlo como si hubiesen utilizado, digamos, los estándares que se utilizaron con el SARS, que hay que recordar que finalmente en ese momento, cuando el tema del SARS, esto se pudo contener fundamentalmente en el continente asiático, y a partir de ello no se generó una situación de pandemia como la que estamos viviendo ahora, y que este tema de tratar de limitarlo en términos de información hace ver que los números pueden ser mucho más altos de lo que realmente reportó China, que su propagación también pudo ser mayor, y que por ello esta idea de que en China lo controlaron mucho más rápido que en otro país, realmente no sucedió, sino que sus tiempos tanto de incubación del virus como de propagación fue mucho mayor, y que esto les permitió simple y sencillamente evitar que ellos tuviesen que cerrar las fronteras y parar la economía mucho tiempo antes. O sea, simple y sencillamente con una mentira, con algo que no era totalmente real, y que desde el momento en que no lo hicieron, simplemente esta cantidad enorme de viajeros y de mercancía, etcétera, todo lo que se siguió circulando con personas que trasladaban el virus de un continente a otro, Luis, esto terminó abriendo abiertamente un espacio para un contagio mayor en todo el mundo. Y esto es lo que estaría también generando toda esta situación otra vez de lo que sucede cuando en un país con un modelo dictatorial y con información controlada y manipulada termina haciendo estallar este tipo de crisis, lo que nos lleva necesariamente a tener ya en este momento que actuar, como tú dices, como si todos tuviéramos el virus y tratar de evitar el contacto, pero también con la necesidad de realizar la mayor cantidad de pruebas, que si las rápidas no son todavía totalmente confiables, habría que esperar, o habría que utilizarlas de acuerdo a que finalmente los médicos, los que sí saben, determinen si sí son válidas o no, pero en todo caso están las otras, como hoy
hoy, cuando en México se habla de pues estos casos todavía pues limitados de 1.378 con 37 fallecidos, se habla, hasta donde yo entiendo, y el último dato que tengo, tú me corregirás, Luis, de 11.008 pruebas aplicadas. No sé si subieron ayer, pero no. Probablemente ya más por los datos que presentan ayer, pero es que tampoco lo están transparentando el número de pruebas todos los días, ¿no? Pero así es, y entonces pues es un número mínimo, y si tú no mides, lo que no mides no lo puedes conocer, tan sencillo como eso, y por eso es que pues salta cuando tú ves 3 gobernadores infectados, cuando tú ves grupos que tienen acceso, digamos, porque pueden pagar la prueba, y cuando tú ves esos grupos que tienen acceso a pruebas y le sale un número bastante alto de infectados, pues tú dices, pues esto, si lo llevas al resto de la población o a algún segmento de población, pues te parece que este número puede ser bastante bajo en un número que hoy probablemente esté todavía muy abajo. Hay que irse por los números oficiales, de acuerdo, pero insisto, si no tenemos una mayor cantidad de pruebas, Luis, así como lavarse las manos y encerrarse, hay que hacer una mayor cantidad de pruebas, y eso, yo no soy ningún especialista, pero es lo que en el mundo hoy en todos los países están haciendo para tratar simplemente de evitar que el contagio se siga proliferando. Totalmente, el asunto de las pruebas, y que tenemos que ver también ese espejo, el espejo de China, qué es lo que pasó por esta falta de transparencia, por tratar de ocultar. Sí. Son mentiras que desgraciadamente terminan cayéndose a base de muertos, a base de sufrimiento, a base de esta crisis que estamos enfrentando. Por ahí el dato estaba checando Estados Unidos lo está actualizando, pues obviamente con mucha frecuencia, pero Estados Unidos ha generado hasta el momento, y no pruebas rápidas, o sea, de las pruebas, 1.200.000, hasta el día de ayer, 1.190.000 y tantas mil, o sea, está ya en el 1.200.000. Obviamente no tenemos esa capacidad económica, somos menos en población, pero de 1.200.000 a 10.000, 12.000 pruebas, pues la diferencia es brutal. Ahora, con respecto a las pruebas rápidas, Luis, lo cierto es que muchos países se quejaron de que las pruebas que vienen de China, fundamentalmente las pruebas rápidas de China, no les funcionaron, que no servían. China insiste en que no las saben usar. Y pues está difícil que no la sepas usar cuando se trata pues de un aparatito muy sencillo en donde en un minuto esto se aparece si sí o si no. ¿Tienes el virus o no lo tienes? En este sentido, hay que entender que una parte en China la tecnología está en las dos puntas, en la gran punta del gran desarrollo y en la tecnología basura que te venden en todos los aspectos, desde medicinas hasta lo que tú quieras, juguetes, cualquier tipo de producto, de automóviles o lo que tú quieras, de partes, en donde una parte es de alta tecnología y la otra es una basura hecha simplemente pues por trabajo esclavo que no tiene ningún tipo absolutamente de control de calidad. Y ese es el problema de utilizar también una buena parte de esas pruebas chinas que son precisamente de mala calidad. Pero hay otras que probablemente funcionen. En todo caso, Luis, pruebas que tarden un poco más de tiempo son fundamentales en este momento, y bueno, pues tomar la experiencia china como algo que no debe suceder en ningún momento. No, y tomar ahí también en consideración, tanto están las chinas que han tenido muchas quejas, como estas, pues nuevas, que son las que aprobó, aquí tengo ya el dato concreto, 28 de marzo aprueba la FDA Abbott, es una compañía gringa, y esta es la prueba rápida que empezarán a utilizar, de acuerdo aquí a la última información que tenemos, en Detroit y en Indiana, serán los primeros lugares en donde llegarán estas pruebas, pues tan pronto como mañana, de acuerdo a lo que dicen aquí las notas. Sí, porque además, perdón Luis, me alargue, el impacto en Estados Unidos ha sido monumental. Hoy aparece ya el dato de desempleo donde se duplica ya el número de la semana pasada, que es una cosa... 5 millones, espantosa. Así es, 5.5 millones. Lo que nunca hubieras tenido como referencia. Ese es el escenario en este momento. Y para cerrar de alegrar el día a nuestros televidentes y radioescuchas, mi querido Ezra Shabot, último dato. El Bank of America acaba de recortar el pronóstico de PIB para México, -8 nos pone Bank of America. Bueno, ¿cómo ves? Perdón Luis, nada más, esto obliga de verdad a que el próximo domingo el anuncio
tenga que ver con algo más que créditos y con esto. Si no hay una respuesta fiscal grande que de verdad impulse el desarrollo del país, sin una división empresarios malos, pueblo bueno, creo que nos vamos a meter en ese carril específicamente de la catástrofe. Si no existe un mecanismo general en donde la cadena se siga reproduciendo, empresarios, trabajadores, etcétera, toda la cadena como tal, y la pretendan partir, porque lo único que existe son trabajadores, empleados formales e informales, simplemente las empresas desaparecerán y no habrá empleo absolutamente para nadie. Gracias, Ezra Chabot, te mando un abrazo y pues ahí te seguimos en @ZChabot. Gracias, Ezra. Muchas gracias.